Bienvenidos nuevamente a todas y a todos a este ciclo de charlas que se dan en el marco del bicentenario del nacimiento de Bartolomé Mitre. Un ciclo que tiene como objetivo revisitar a Mitre para revalorizar el patrimonio tanto material e inmaterial que tenemos en nuestra institución. Y desde el Archivo Histórico poder generar un espacio de diálogo para pensar sobre Mitre, sus intereses y, por qué no, sobre su legado. Me presento, mi nombre es Sebastián Raya, soy historiador y archivista responsable del Archivo Histórico. Esta es nuestra tercera charla. Recordemos que en el primer encuentro tuvimos la posibilidad de compartir con Eduardo Míguez, que nos habló sobre los itinerarios políticos de Mitre y algunos aspectos generales de su vida. En el segundo encuentro charlamos con Graciela Sidersky, que nos contó sobre uno de los intereses principales de Mitre, que son los archivos y los modos de hacer historia, ¿no? Y en este tercer encuentro tenemos la posibilidad de contar con Sebastián Panoso. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros hoy acá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sebastián Panoso es un numismático del Centro Numismático de Buenos Aires. Es autor y conferencista sobre temas tanto de medallística como también de numismática. Cuenta con un ensayo sobre catalogación de las medallas alusivas a Bartolomé Mitre entre 1862 y 1900. También es autor del artículo Mitre, su historia en 3 medallas, además de que es amigo de la casa y nos ayudó con su trabajo a desentramar muchas de las historias de nuestro acervo numismático. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo era la relación de Mitre con las medallas, ¿no? Porque si bien era coleccionista, pero luego él fue como una especie de objeto de la numismática para resaltar algún aspecto en la vida de él. ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, ¿qué relación tenía Mitre con la numismática? Sabemos que la numismática es una ciencia autónoma, pero es ciencia auxiliar de la historia. Y Mitre en este caso, historiador. Como también lo fue numismático, pero historiador. Para hablar del Mitre numismático, nos tenemos que remontar a una carta que le enviase Marcos Paz en 1862, que un año después pasaría a ser su vicepresidente, en la cual le cuenta una serie de eventos en Córdoba, eventos militares, y al final la carta termina postdata. Con un señor Rodríguez le mando un pequeño obsequio que no me cabe duda será muy estimado por usted. Unas monedas del tiempo del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esta carta? Que Mitre, con 41 años, ya le movía eso de la numismática y a sus amigos, a sus allegados, pedirle monedas, medallas. Esta carta demuestra que Mitre era un coleccionista nato. ¿Por qué digo nato? Porque coleccionista no se nace, no se hace, se nace. Y Mitre había nacido coleccionista. Y esto también queda demostrado cuando él compra el diario, funda el diario La Nación, que vende una serie de cuadros y obras de arte que él poseía. Pero no se desprende de ninguna pieza de oro, ni de medallas, ni de monedas que poseía en su colección. Una de las piezas más pesadas, por así decirlo, en oro, es la de Urquiza sus amigos, de 1860. Esa pieza actualmente está en el museo. Además, no falta ninguna pieza de oro de las que poseía Mitre en su colección. Y esto nos da la pauta de que Mitre jamás se quiso desprender de una pieza numismática. Quizás sí de cuadros o de otros objetos de arte, pero no con respecto al tema numismático, el tema de su propia colección numismática. Eso nos da la pauta que Mitre era muy acérrimo con su colección de monedas y medallas. Y para hablar de
cómo se lo recuerda a Mitre en la medallística argentina, tendríamos que ver todo lo que es la medallística en el mundo y en especial en nuestro país. Hay una corriente europea a mediados del siglo XIX con la cual empiezan a proliferar muchos grabadores medallísticos en la Argentina. Rosario Grande, José Domingo, Cataldi, Caccia. Comúnmente estos eran masones y venían de una corriente italiana, una corriente artística italiana. ¿Qué pasa? En ese momento empieza a proliferar la medallística como objeto de recordación del evento, y Mitre no queda exento. Inclusive podemos hablar solamente de la medallística en un punto, en lo que fue la mitremanía. Mitre fue un hombre al cual se lo veneró y se lo recordó estando en vida, no solo con medallas, sino con una cantidad de merchandising mitrista, fotos, marquillas de cigarrillos y medallas, que es el objeto de nuestro estudio. A lo largo y ancho del país le dedicaron una cantidad enorme de medallas en conmemoración tanto de su 80 aniversario, cuando cumple 80 años, en 1901, la fecha de su fallecimiento y la conmemoración de los 100 años de su natalicio. ¿Por qué era objeto de conmemoración Mitre? Bueno, habría que situarse en la época. Era una persona una persona muy culta, polifacético, al cual presidentes iban a consultarlo. Roca iba a consultarlo. Era un tipo que en su época fue un adelantado. Y la medalla no estuvo exenta, como recordatorio de todos estos eventos a los cuales se quería conmemorar a Mitre. ¿Cómo es que Mitre se interesa por la medallística? Bueno, como todo coleccionista, y más allá de coleccionista, sino como objeto histórico. Para entender esto, hay una respuesta que le da en comprobaciones históricas a Vicente Fidel López. Tenían una disputa, y hay un apartado que se titula Lección de numismática, y entre medio hay una frase que define bien todo esto, que dice: van a hablar ahora las monedas y medallas históricas, donde Mitre refuta la afirmación de Vicente Fidel López con una jura donde Vicente Fidel López no había tenido en cuenta las juras en plata, las juras reales del virreinato para esa época, y Mitre refuta toda esa afirmación de Vicente Fidel López con una medalla de su colección. ¿Y por qué se establecía el tema de la acuñación de la medalla? Y bueno, podríamos decirlo, podríamos compararlo con lo que hoy es las redes sociales. Inclusive esto proliferó en lo que fue estos últimos 2 años, todo lo que es virtual. Antiguamente era la medalla, la moneda, la medalla, era lo que perduraba en el tiempo. Hoy eso se perdió, y bueno, está el tema de la virtualidad, pero cómo hacían para perpetuar en el tiempo tal o cual inauguración, o tal o cual evento o idea política. Bueno, en esa época, entre fines
en siglo XIX, a partir del siglo XIX y mediados del siglo XX, proliferó la medalla, que era lo que perduraba y perdura en el tiempo como fiel documento. Bartolomé Mitre supo reunir una colección de monedas y medallas americanas que podríamos decir una de las más importantes. Habría que ver si se encuentra alguna documentación donde Mitre proyectase o pensase en un museo como tal, porque tanto su biblioteca americana como su colección de numismática son unas de las más importantes. Entonces, la pregunta es, ¿Mitre pensaba en un museo? No nos olvidemos que con la gente que se codiaba, varios ya eran directores de museo. Por ejemplo, Adolfo Carranza, director del museo, de lo que hoy es el Museo Histórico Nacional, primer director, que ese museo se forma con su colección. Si bien el museo se crea post-mortem de Mitre, así como encontramos una carta de General Paz hacia Mitre, obsequiándole unas monedas de la época del Imperio Romano, la cual nos da la pauta que Mitre era un coleccionista nato. Tendríamos que ver y analizar si Mitre no pensaba en este acervo numismático como algo para la posteridad. Habría que verlo porque el acervo numismático que él deja es impresionante. Está a la par de su biblioteca americana en cantidad y calidad de material. Así como se puede investigar a través de los libros de Mitre, se puede investigar también a través de su colección medallística. En la Argentina hay dos personajes indiscutidos en lo que hace a la veneración a través de las medallas, que son el general José de San Martín y el general Manuel Belgrano. Pero la gran mayoría de esas medallas fueron post-mortem. En cambio, Mitre tiene una gran cantidad de medallas alusivas a él en vida. Esa es la particularidad de la medallística mitrista. Muchas, él las vio. Entonces ahí nos situamos en la veneración de Mitre, ¿no? Y todo el merchandising que había a través de las medallas, las cuales muchas se conservan en el museo. Contanos un poco cómo se estableció la acuñación de medallas, ¿no? Para recordatorios, para conmemoraciones, más específicamente. Bueno, el hecho de que se acuñen medallas de tal o cual evento significa que se lo quiere perpetuar en el tiempo. No de todos los eventos hay medallas, no de todos los personajes históricos. Recordemos que hay un periodo del apogeo de la medalla que va de fines del siglo XIX a principios del XX, y en los años 30 prolifera con la medalla escultórica, la medalla artística. Inclusive proliferan la inauguración de monumentos. La medalla en sí podríamos definirla como un monumento en dos dimensiones, la estatuilla como el micromonumento y el monumento en sí. Entonces, por cada inauguración o piedra fundamental de dicho monumento, se acuñaba una medalla. Por eso encontramos una gran cantidad de medallas de piedras fundamentales o de inauguración de monumentos en la medallística argentina. ¿Qué significaba que acuñen monedas
o medallas en tu honor, ¿no? Porque hay como un rastreo que es interesante de acuñación hechas por instituciones de aquella época que hoy nos posibilitan hoy poder, a través de la investigación numismática, comprender un poco cómo era aquella época, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Bueno, el mejor ejemplo para, para ejemplificar esta pregunta es el centenario del 25 de mayo de 1910. No así el del 16, que queda opacado por la Segunda Guerra Mundial. Pero la cantidad de medallas que se realizaron en alusión al 25 de mayo de 1910, o sea, el centenario, es impresionante. Este evento en particular podemos estudiarlo mediante la numismática con la cantidad de medallas que se realizaron a lo largo y ancho del país. Cada ciudad tenía su propia medalla del 25 de mayo, o por lo menos la gran mayoría. Entonces, estudiando solamente las medallas del 25 de mayo, podemos entender y podemos comprender esa época, ese evento, ese festejo, el cual tuvo una repercusión a nivel mundial. Entonces, solamente con la medallística podríamos entender ese evento en particular. Y así podemos estudiar desde la medalla el evento histórico que queremos investigar o analizar. Bueno, Sebastián, un gusto. Muchas gracias por haber compartido estos saberes con nosotros. Realmente te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El honor es mío poder rendir este humilde homenaje en el bicentenario del nacimiento de Bartolomé Mitre. Si bien nos toca vivir una situación complicada a nivel nacional y mundial, eso no logró opacar el festejo de este bicentenario del gran patricio al cual rendimos este humilde homenaje. Muchísimas gracias por la invitación.